gloria al Señor. Romanos capítulo número 12, gloria al Señor. Y queremos considerar el versículo número 2, gloria al Señor, bajo el tema transformados desde adentro. Y después que leamos esta palabra, vamos a ir al Padre para así comenzar este desarrollo, gloria al Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Que el Señor siga añadiendo bendición a esta palabra. Vamos al Padre en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos permites, Dios amado, de traer esta palabra, Dios mío, bajo el tema transformado, gloria al Señor, desde adentro. Yo te pido, Dios mío, que a la distancia comience, Dios mío, a intervenir en los corazones, que a la distancia comiences a trabajar en el hombre, en la mujer, en cada joven que escuche, aún en los niños, Dios mío, puedan escuchar una palabra para que puedan, Dios mío, transformarse por medio de esta palabra que es eficaz en nuestra vida y sobre todo fortalece nuestra fe en medio de todo lo que está aconteciendo en estos tiempos, Dios mío. Te daremos la gloria y la honra porque solamente tú la mereces por los siglos de los siglos. Amén, amén. Así que te invito a darle a compartir a esta gran bendición, gloria al Señor, bajo el tema transformados desde adentro. Y hay algo que me llamaba la atención mientras yo meditaba en esta palabra en esta noche, y es que los hombres siempre quieren transformar sus vidas. Siempre quieren corregir, ¿verdad? Para que puedan, ¿verdad? Perfeccionarse. Pero me llama la atención que el hombre quiere transformarse, no solamente quiere proyectar que se ha transformado, sino que quiere cambiar muchas cosas externas para que se puedan ver, ¿verdad? En logros y aún así en objetivos. Pero me llama la atención que el hombre, gloria al Señor, cuando pide un cambio, quiere un cambio para su bien, quiere un cambio para proyectarlo hacia la sociedad, gloria al Señor. Se preocupa para que haya algo diferente y con buenos resultados, gloria al Señor, en su vida. O sea que cada día el hombre se preocupa mucho por sí mismo y aún así quiere, ¿verdad?, estar bien, quiere cuidar a su familia, tenerla bien. Pero son cosas que verdaderamente estamos acostumbrados a ver, gloria al Señor, pero que son cambios repentinos, pero pueden ser cambios que no duran para siempre. O sea que los cambios del hombre nunca duran para siempre porque siempre estamos de cambio en cambio. A veces tenemos esos cambios que los queríamos lograr y anhelamos en nuestro corazón, pero después de todo viene otra vez otro cambio que queremos restablecer y hacer para nuestras vidas. O sea que ahí involucramos a nuestra familia, involucramos en nuestros planes, gloria al Señor, pero cuando los planes no salen como queríamos y no se pudo lograr la transformación, entra la frustración en el hombre. Pero me llama la atención que para poder hacer cambios en nuestra vida tenemos que tener fundamentos en nuestros desarrollos de nuestros cambios. O sea que para ver una transformación en mí, yo tengo que ponerme, ¿verdad?, firme en mis decisiones y aún así tengo que tener la fortaleza y el dominio para poder tener una disciplina en los cambios y las transformaciones que queremos hacer en nuestras vidas. Pero me llama la atención que muchas veces nosotros hemos querido hacer cambios en nuestra vida. Hemos querido transformar no solamente nuestra manera de caminar, sino también nuestras imperfecciones humanas, como el carácter, ¿verdad? Vienen estas cosas que vienen con todo lo que tiene que ver como el hombre, ¿verdad? El carácter, la disciplina. Y cuando sabemos que estamos en una déficit, queremos arreglarlo, pero no tenemos la voluntad, o quisiéramos decir, no tenemos la fuerza para poder lograr las transformaciones que pensamos y tenemos en objetivo para, ¿verdad?, brillar en estas transformaciones. Pero me llama la atención que el hombre fue creado por Dios, Juan David, y a cada uno que me está escuchando, fue creado con limitaciones para que entendiera que todo
lo que nosotros queremos lograr, que todo lo que queremos proyectar, tenemos que tener a alguien a nuestra vida para que podamos tener la firmeza y tener el apoyo. O sea que si nosotros no tenemos esa compañía en nuestra vida para poder transformarme, yo con mi propia fuerza me voy a cansar. Pero Dios, que es el que quiere estar ahí con nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro apoyo, muchas veces nos olvidamos y queremos hacer transformaciones, queremos hacer cambios en nuestra vida, pero dependiendo de nuestra fuerza y de nuestra propia voluntad. Y Dios quiere en esta noche acercarse a ti para que lo puedas involucrar en los nuevos cambios. O sea que para que hayan cosas con profundidad y tengan cosas en el futuro para que se puedan ver fortalecidas, tenemos que tener a Dios sobre todas las cosas. No porque haya sido un cambio externo, sino que para poder yo hacer cambios externos, tengo que tener fortalezas dentro de mi vida. Bajo el tema, transformados desde adentro. Bajo el tema, transformados desde adentro. O sea, que la transformación es un cambio interior progresivo. Vamos. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, sea que tome el control, Él nos guiará, ¿verdad?, al cambio correcto. Porque muchas veces, ¿verdad?, queremos cambiar, como tú estabas hablando, ¿verdad?, bajo nuestra propia fuerza, bajo nuestro propio concepto. Y ese no es el cambio, ¿verdad?, que verdaderamente el Señor quiere, sino que dejemos que el Espíritu Santo tome control en cada uno de nosotros, ¿verdad?, para que podamos tener esa transformación, ese cambio, ¿verdad?, que muchas veces estamos deseando desde nuestro interior. Es una renovación interna. O sea, ¿verdad?, que en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo sé, ¿verdad?, que hemos tocado, ¿verdad?, muchas veces este versículo bíblico, ¿verdad?, en otras ocasiones, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad?, en esta noche nos trajo a memoria nuevamente este versículo, ¿verdad? Porque es que cada día, cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos que pedirle al Señor esa transformación. Tenemos que pedirle al Señor ese cambio, ¿verdad?, desde nuestro interior. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, quieren infiltrarse cosas a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, ya cuando el Señor, ¿verdad?, ha realizado una transformación en cada uno. Y aún, ¿verdad?, en muchos, ¿verdad?, que piensan, ¿verdad?, es que yo no he cambiado nada, yo no he tenido nada transformado. Aún, ¿verdad?, el Señor trabaja en silencio, y muchas veces hay personas, ¿verdad?, que antes cometían otras cosas y dejan de hacerlas, y es esa transformación que el Señor quiere realizar en ellos. No es una transformación de un día para otro, sino que día a día el Señor nos va transformando, nos va renovando, para que comprobemos, ¿verdad?, cuál es esa voluntad del Señor agradable y perfecta, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que no nos acomodemos a este siglo, sino que cambiemos por medio de esa renovación que Cristo hizo en cada uno. O sea, fue una renovación que Cristo hizo en cada uno de nosotros. No fuimos nosotros, ¿verdad?, que cambiamos de la noche a la mañana, sino que permitimos que el Espíritu Santo transformara nuestro interior. Porque ¿de qué nos vale, verdad, cambiar, verdad, nuestro aspecto físico, si por dentro, verdad, nuestro interior está destruido? Es como si arregláramos una casa, verdad, por fuera, pero por dentro esa casa, verdad, se encuentra destruida, se encuentra vacía, se encuentra sucia, verdad. Pues así es nuestro interior. Si no dejamos que el Señor, verdad, transforme nuestro interior, no se va a reflejar lo que el Señor ya ha hecho en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entendimiento es la facultad espiritual que permite el conocimiento adquirido con el propósito de Dios de discernir lo bueno de lo malo. O sea, que esa transformación nos va llevando, ¿verdad?, de escalón a escalón, nos va llevando, ¿verdad?, a una transformación genuina, la que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, para que nosotros entendamos, para que nosotros comprobemos, para que nosotros veamos
cuál es esa voluntad de Dios, ¿verdad? Que es agradable y perfecta, porque las cosas del Señor, ¿verdad?, que quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad?, son perfectas, son agradables, son buenas. Los que lo dañamos somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor comienza a trabajar en nuestro interior, cuando el Señor comienza a transformar nuestro interior, muchas veces, ¿verdad?, ponemos nuestra mano. ¿Por qué? Porque nos está incomodando, no nos está gustando esa área que el Señor quiere transformar. Y muchas veces queremos ayudar a Dios como si Dios necesitara ayuda de nosotros, ¿verdad?, para aún transformarnos a nosotros. Si Él ya desde antes, ¿verdad?, de cada uno de nosotros existir, ya Él nos conocía. Él fue quien nos hizo, Él fue quien nos formó, Él fue el que permitió, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, aún estuviéramos en el vientre de cada uno de nuestras madres, ¿verdad? Porque si no fuera por propósito del Señor, si no fuera la voluntad de Dios, si no fuera el plan del Señor, cada uno de nosotros, ¿verdad?, pues no estuviéramos aquí, sino que bajo la voluntad del Señor, cada uno de nosotros, pues nacimos con un propósito, ¿verdad?, de que podamos comprobar cuál es esa voluntad, y vamos a seguir, ¿verdad?, más adelante entendiendo cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Tú decías ahí algo, ¿verdad? Y es que a veces, ¿de qué vale alcanzarlo todo y perder a veces nuestra salvación? O sea que muchas veces nosotros nos afanamos por transformar lo de afuera, pero no nos afanamos para construir la transformación que Dios quiere dentro de nuestras vidas. O sea que antes de que haya una manifestación de transformación dentro de mi corazón, Dios tiene que organizar nuestros pensamientos, porque los pensamientos tienen que ir de acuerdo a las cosas buenas de Dios. O sea que Dios comienza a quitar, gloria al Señor, los malos pensamientos para que entren los pensamientos buenos de Dios y podamos continuar hacia adelante perfeccionándonos en Él, ¿verdad? Porque mira cómo dice Efesios capítulo número 4, del 24 y 25, dice: y vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo los podemos vestir o transformarlos en un nuevo hombre? Dice así: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, la manifestación del Padre. Cuando reconocemos que somos pecadores, que hemos hecho las cosas fuera de la voluntad del Padre, viene la transformación de vestiduras nuevas para poder continuar. Y dice: en la justicia y santidad de la verdad. O sea que el viejo hombre ya no reina en esa transformación que Dios quiere lograr. O sea que tiene que haber un rompimiento para que vuelva a manifestarse una nueva criatura en Cristo. O sea que Dios quiere que tú salgas de esa vieja manera de vivir, de los viejos pensamientos, de la manera en que te proyectas hacia esta vida, para que pueda entrar la nueva información del Espíritu Santo de Dios y comenzar a vivir en una agradable santidad de la verdad. Por lo cual, desechado de la mentira, hablará verdad. O sea que de la mentira que hablamos, de las mentiras que hacemos, ¿verdad?, en el viejo hombre, vamos a manifestar estas cosas. Hablar verdad a uno con su prójimo, porque somos bienaventurados los unos de los otros. O sea que ahí se manifiesta la gracia del Señor para que nosotros tengamos la oportunidad de ser renovados en Dios, para que haya una verdadera manifestación de una nueva transformación. O sea que cuando los pensamientos estaban, gloria al Señor, a una manera pasada, ¿verdad?, sin la ayuda del Espíritu Santo, viene el Consolador y nos ayuda a entender que necesitamos ser capacitados por medio del Espíritu Santo para que podamos recapacitar y entender que la información nueva que viene de parte del Padre va a comenzar a trabajar el Espíritu Santo para renovar nuestros pensamientos, para que pueda ser sano el corazón. Si hay una de las cosas en este tiempo es que el corazón ha sido muy afectado por el viejo hombre. O sea que ese viejo hombre, tú tienes que entender que el viejo hombre está queriendo hacerte daño y a no entender, porque las mentalidades que tienes ahora son erróneas al propósito que Dios quiere hacer en este tiempo. Dios quiere levantar personas nuevas en este tiempo
con nuevos pensamientos, con nuevas proyecciones, con nueva voluntad del Padre, para que entendamos que no es nuestra manera, porque nosotros nos preocupamos mucho por este cuerpo, pero verdaderamente Dios quiere que tú comiences a caminar en el Espíritu y comiences a caminar en la paz que sobrepasa todo entendimiento aquí en la tierra. O sea que el que da la paz es el Espíritu Santo. El que da nuestras herramientas para pelear la buena batalla de la fe es el Espíritu Santo. Somos dependientes de un Espíritu Santo. No es un día sí y un día no. Tenemos que convivir todos los días de la vida con el Espíritu Santo, el que nos ayuda a manifestar lo que verdaderamente tenemos que expresar hacia este mundo que Dios quiere, ¿verdad?, trabajar. Amén. Bajo el tema transformado desde adentro, ¿verdad? Y tú estabas tocando un punto, ¿verdad? Que el viejo hombre, ¿verdad? Muchas veces quiere tocar, ¿verdad? Nuevamente. Pero hay personas, ¿verdad? Que cuando se toca estos temas, ¿verdad? Ellos se preguntan, ¿cómo yo puedo ser transformado? ¿Cómo yo puedo ser cambiado si yo nací de esta manera? Si yo crecí de esta manera. Y me vino a la mente, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? En la Biblia, ¿verdad? Nicodemo, que era un fariseo, ¿verdad? Que comienza a dialogar con Jesús, ¿verdad? Y el Señor le comienza a decir, ¿verdad? Que hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Y él decía, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, que ese hombre, ¿verdad?, pensaba que ya siendo, como muchas veces, ¿verdad?, yo sé que hay personas que no entienden, ¿verdad?, cómo Dios puede transformarme si yo nací de esta manera, cómo Dios va nuevamente a hacer que todo lo que yo pasé en mi vida sea quitado, sea transformado, sea, ¿verdad?, quede en lo pasado si yo crecí siendo de esta manera. Y se preguntan muchas veces cómo yo voy a nacer de nuevo en el vientre de mi madre. ¿Cómo yo voy a ser transformado si en el vientre de mi madre yo nací así? Y es un pensamiento, ¿verdad?, que muchas veces el enemigo pone, ¿verdad? Porque el Señor no, como estaba hablando ahorita, ¿verdad?, el Señor no quiere que en nuestra vida, ¿verdad?, esté lo malo, sino que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios es hacernos el bien. La voluntad de Dios es, ¿verdad?, que nuestras vidas sean transformadas, sean, ¿verdad?, cambiadas, ¿verdad? Y dice en Proverbios 4:23, voy a tocarlo por aquí, y si tienes algo que decir, ¿verdad?, pues te adelanta. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, ¿verdad?, el otro día yo puse un pensamiento, ¿verdad?, sobre esto, y el Señor lo traje nuevamente hoy, ¿verdad? Pero es que debemos aprender a entender qué es lo que estamos permitiendo cada uno de nosotros, ¿verdad?, entrar en nuestras mentes, entrar en nuestro corazón. Y el corazón es algo tan profundo, es algo que el Señor, para Dios es tan valioso el corazón que Él te está diciendo sobre todo, sobre todas las cosas, sobre todo lo que tú tengas, guarda tu corazón. Guárdalo como si fuera un tesoro más valioso, como ponerle un candado a nuestro corazón, para cada vez que quieran tocar la puerta de nuestro corazón, las cosas malas, las cosas dañinas, nosotros tengamos esa llave que no permite que entren esos malos pensamientos, que entren esos malos sentimientos, esas malas emociones, ¿verdad? Y debemos de protegerlo, nuestro interior, nuestras mentes, nuestro ser, de cuidarnos aún de nuestros propios sentimientos, de cuidarnos aún de nuestras propias emociones, de nuestras propias decisiones, porque luego vamos a ver los resultados, ¿verdad?, que trajeron, ¿verdad?, el haber guardado, el haber tesorado en nuestros corazones las cosas que el Señor no quería que se guardaran en ella, ¿verdad? Por eso es que el Señor, ¿verdad?, nos recalca que debemos de guardar nuestros corazones, debemos de
de pedirle al Señor que renueve nuestras mentes, nuestros corazones diariamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se infiltran los sentimientos, ahí es donde se infiltran las emociones que nos quieren afectar, que nos quieren dañar, que nos quieren aún hacernos tambalear en el camino, que nos quieren hacer perder la esperanza, que nos quieren hacer perder, ¿verdad?, aún pensar que el Señor nos ama, porque muchas personas, ¿verdad?, muchas veces piensan que el Señor los dejó de amar porque dejaron entrar en ellos tantas cosas que ellos no quisieron que entraran ellos, sino que empezaron a crecer de esa manera, y cuando vinieron a darse cuenta, para ellos piensan que es demasiado tarde. Un testimonio, ¿verdad?, que es mi esposo, ¿verdad?, que muchas veces yo me imagino que él pensaba, ya es demasiado tarde para mi vida cambiar, ya es demasiado tarde que el Señor haga algo en mi vida, cuando yo menosprecié lo que Él ya había entregado en mi vida, cuando yo eché, muchas veces piensan, ¿verdad?, cuando están en el mundo, que tiraron a la basura lo que el Señor había entregado en sus manos. Pero para el Señor, ¿verdad?, no hay nada imposible, y el Señor transforma, el Señor cambia. Y vemos el testimonio de mi esposo como muchas personas, ¿verdad?, que el Señor ha transformado. Y vamos a seguir tocando, ¿verdad?, muchas personas en la Biblia que el Señor ha transformado. Pero ya que toqué, ¿verdad?, ese punto, tú mejor que nadie, ¿verdad?, puedes hablar acerca de eso, de la transformación desde adentro. Es tremendo, ¿verdad? Lo que para el hombre es imposible. Porque si hay una de las cosas que uno, cuando está pasando los procesos en la vida, piensa que nunca lo va a poder, que nunca se va a poder levantar, que nunca va a poder ver una transformación en nuestra vida, porque hay tantos obstáculos en nuestros pensamientos que se alinean a un solo propósito. Pero cuando entendemos que, ¿verdad?, mientras hay vida y esperanza, mientras dependemos de Dios sobre todas las cosas, y dependemos de la gracia y dependemos de la misericordia del Señor, cuando ponemos en práctica el fundamento de la palabra del Señor, porque es que tenemos que ser como niños para poder ir al cielo. O sea que en la transformación de Dios comenzamos como si fuéramos niños. Comenzamos a aún, dice que instruir al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. Y eso tiene mucho que ver en medio de el momento que nos retiramos del camino para comenzar otras cosas que no iban de acuerdo a la transformación que Dios quería en nuestras vidas, y fuimos transformados a una manera incorrecta en nuestras vidas. Pero me llama la atención es que cuando fuimos niños siempre escuchábamos la palabra. Dice que la palabra, que la fe viene por el oír la palabra, que aún así pueden pasar el tiempo y la palabra del Señor taladra nuestros corazones y aún nuestros pensamientos. Y eso me pasó a mí. O sea que para que hubiera una transformación, Dios había puesto ya una semilla en mi mente, en mi corazón, para que entendiéramos que esa semilla se iba a reproducir de nuevo, para que entendiera que yo no dependía de mi fuerza, que yo no dependía de mis pensamientos, porque hay veces que los pensamientos se alinean al proceso que tú estás viviendo en silencio. Y aunque nadie conoce los pensamientos tuyos, dice que la palabra, para entrar a esta profundidad de esta palabra, en 2 de Corintios capítulo número 4, dice: por tanto, nosotros todos, mirando de cara descubierta, como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. O sea que para que haya esa manifestación, Dios tiene que romper nuestros pensamientos propios, nuestros pensamientos de debilidad, y comenzar a alinear el pensamiento que no te deja descansar, el pensamiento que no te deja continuar viendo la luz del camino. Porque cuando entramos a este momento de culpabilidad, entramos en el momento de transición, siendo un hombre viejo para que entre una nueva criatura. Esa transformación dura muchas veces mucho tiempo, pero no es que no lo pueda lograr al Señor, es que de ti depende soltar para que haya la transformación genuina en Dios y pueda seguir continuando perfeccionando las imperfecciones que hay en nuestras vidas.
O sea que según nosotros vayamos dando la oportunidad al Espíritu Santo para que comience no solamente a trabajar en nuestros pensamientos, para que sean alineados al propósito de Dios y puedan tener el crecimiento que Dios quiere en tu vida, Dios va a tener que hacer una operación de muchos momentos, no por Él, sino por nosotros, porque según vayamos soltando, Él va a seguir operando en nuestras vidas. O sea que después que viene todas esas cosas, ahí es que tú te das cuenta, yo pensando que esta transformación nunca se iba a lograr, que nunca iba a existir, y todo en las manos de Dios corrió de maravilla. O sea que para que Dios trabaje en nuestra vida, tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje desde adentro para que se pueda manifestar algo sobrenatural en lo externo. Se tiene que manifestar algo externo para que se vea algo de afuera. Se me fue la palabra. Algo interno. Para que se vea. Eso mismo te dije. Algo interno para que se vea externo. O sea que tiene que haber algo especial, sobrenatural dentro de nuestras vidas para que haya algo externo con buenos resultados. Bajo el tema transformados desde adentro. O sea que cuando el Espíritu Santo de Dios tomó control sobre tu vida, tú viniste a nacer de nuevo por medio del Espíritu. Un nacimiento desde cero. O sea que comencé poco a poco, porque poco a poco que se comienza. Yo no me preocupo tanto por el vestir. Yo no me preocupo tanto por lo que yo veía, porque yo tenía que, si hay alguien que sabe lo que hay dentro de nuestras vidas, soy yo y Dios. Entonces tú sabes lo que tú tienes que sacar, tú sabes lo que tú tienes que ver, pero todo lleva un proceso. O sea que tiene que haber un proceso de fuerzas nuevas. Un tiempo, porque todo conlleva un tiempo. No todo lo podemos hacer de la noche a la mañana sin haber una resistencia espiritual. O sea que poco a poco Dios va dándonos las habilidades, nos va llenando de buenos recursos, ¿verdad? De armaduras espirituales que van según vamos caminando y perfeccionándonos en Dios. Amén. Y ahora que tocaste, ¿verdad? Segunda de Corintios, ¿verdad? Ya voy a buscarlo aquí porque quiero leer lo que no es, ¿verdad? Segunda de Corintios. Vive Dios. Así que te invito a compartirlo y al Señor bajo el tema transformados desde adentro. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, no es que estamos transformándonos con nuestra propia fuerza cada día. Ay, yo me veo bien de esta manera, voy a seguir así porque yo soy así. Sino la misma imagen que el Señor, ¿verdad?, creó en cada uno de nosotros, ¿verdad? Es actuar con total transparencia, mostrar tal y cual nos vemos en el espejo, mirando cómo está nuestro interior, sin ocultar nada, mirándonos como el Señor quiere vernos. O sea, ¿verdad?, que muchas veces aún cuando nosotros nos miramos en el espejo, podemos ver cómo nos vemos aún. Que falta algo aún en nuestro interior. Porque algo que hace el enemigo, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad?, nos estamos deprimiendo, cuando nosotros nos estamos entristeciendo, nosotros nos mirábamos al espejo, o se miran al espejo muchas personas, ¿verdad?, y comienzan a llorar. Porque lo que están viendo, ¿verdad?, no es la imagen que ellos quisieran ver. Y no estamos hablando solamente, ¿verdad?, de apariencia física, sino que aún lo que está dentro de nosotros se va reflejando en el espejo. Y muchas personas dicen, yo no quisiera verme de esta manera, Dios mío. Yo no quisiera sentirme de esta manera. Ya estoy cansado, ya estoy cansada de vivir de apariencia. Ya estoy cansada de ser esa persona que estoy viendo en el espejo. O sea, de ver ese reflejo que no es que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros, ¿verdad?
por eso es que dice, ¿verdad? Que mirándonos como en el espejo, ¿verdad? Sin ocultar nada, mirándonos como el Señor quiere vernos. Cuando nosotros aprendemos a mirarnos, a visualizarnos, como el Señor quiere vernos a cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta que todo lo que vivimos en nuestra vida no era lo que el Señor quería para nosotros. O sea, lo que vivimos, ¿verdad? Tristemente, lo que vivimos de deprimirnos, de lo que vivimos, ¿verdad? De los procesos que el Señor no quería para nosotros, porque hay una etapa en nuestra vida que tenemos que ser procesados, que tenemos que ser moldeados, que tenemos que ser transformados, pero muchas veces nosotros mismos nos encajonamos en un proceso que el Señor no quería llevarnos. Y cuando comenzamos a ver esa imagen que estamos viviendo, nos damos cuenta que wow, si hubiese dejado que el Señor trabajara en mi vida, quizá yo no estuviera, ¿verdad?, tan atrasado en mi vida. Y no hablo de lo material, no hablo, ¿verdad?, de lo que vemos físicamente, sino del interior. ¿Qué pasa ¿Qué pasa cuando el hombre cambia afuera y oculta las cosas que no se han terminado ahí? Por eso que no estamos siendo transparentes. Okay. Estamos viviendo de apariencia. Y cuando comenzamos a vivir de apariencia, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos viendo no es lo que el Señor quería para cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso es que ahora, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? A mí no me gusta hablar de vestimenta y cosas así, pero cuando yo me visualizo, ¿verdad? Antes, aún en lo físico, yo me puedo dar cuenta que lo que yo estaba viviendo en mi vida no era lo que el Señor quería para mí, sino que muchas veces, ¿verdad?, queremos vivir de apariencia. Hay muchas personas, ¿verdad?, que comienzan a cambiar su apariencia física, pero no dejan que el Señor trabaje desde el interior. Y cuando nosotros, ¿verdad?, no tenemos identidad, cuando nosotros no aprendemos a reconocer cuál es la identidad que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad?, que es la de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que la vida que estamos viviendo no es la que el Señor quiere, ¿verdad? ¿Cómo te diste cuenta de que te faltaba algo aquí? ¿Cómo tú te diste cuenta de eso? Comencé a dejar que el Espíritu Santo mismo trabajara en mi vida. O sea que te diste cuenta que muchas veces caminabas a tu propia manera y a tus propias decisiones y no dejabas que el Espíritu Santo decidiera por ti. Y muchas veces pasa, porque las transiciones son un poquito puestas arriba por el hombre. La transición ¿verdad? De soltar muchas veces aún nuestra misma manera de conducta, aún muchas veces nuestra manera de expresarnos, de hacer las cosas que hacemos, cuesta trabajo en nuestra manera de soltar, pero en el ámbito de Dios, para Él no es ningún trabajo. Pero como Dios es tan caballeroso, Él espera que tú te des cuenta que tú estás haciendo de esa manera, para que tú, y ahí es que el Espíritu, ¿verdad? Por eso es que hay un mover del Espíritu Santo en esa transición, que Dios no nos va a dejar solos. Aún siendo incorrectos nosotros, el Espíritu va a seguir tratando de manifestar lo más que pueda lograr para llamarte la atención. O sea que el Espíritu Santo, y quiero que tú entiendas esto en esta noche, el Espíritu Santo, cuando entra en una persona que tiene que tener un trabajo especial, el Espíritu Santo se mantiene ahí, dándote, ¿verdad?, las instrucciones, dándote, ¿verdad?, el toque para que tú vayas soltando, pero aún Él no se va a ir porque no lo soltaste. Él va a seguir inquietándote para que puedas soltar lo que tú tienes que soltar, porque hay cadenas que no se rompen de la noche a la mañana. Hay vicios que no se rompen de la noche a la mañana. Y eso no significa que el Espíritu Santo no esté ahí, porque si hay una de las cosas que yo he visto en el caminar del hombre es que Dios continúa trabajando aún en mí. Dios sigue trabajando en personas que llevan 30 años en el Evangelio. O sea que todos los días de nuestra vida estamos en una transformación en Dios. O sea que no solamente la transformación comienza en el primer día, sino que después de que pasa el tiempo, aún Dios sigue trabajando y transformándonos áreas en nuestra vida que tenemos que seguir transformando y perfeccionándonos en Él.
O sea que la transformación de nuestras vidas va a estar hasta que suene la trompeta. Para que podamos ser perfectos, tiene que haber una transformación en mí para que Dios pueda manifestar lo que nos ha prometido allá arriba en los cielos, para que este cuerpo corrupto sea, ¿verdad?, muerto aquí y el Espíritu Santo sea incorruptible. Así que, incorruptible. Aleluya, bajo el tema transformados desde adentro. Mira, mira qué cosa más tremenda. Dios, el punto clave o el blanco de Dios es que Él transforma desde adentro. Pero Satanás, como es un imitador, quiere transformarte por fuera. Mira, no solamente en vestimenta, vámonos más allá. Satanás te quiere poner todo lo que va. Te quiere poner tus carros buenos. No significa que no sea malo, pero no es lo mismo tú tener algo por medio de Dios que el Satanás, que el Señor reprenda, sea el que te lo creó y te lo puso en tus manos. Porque el hombre que construye y transforma cosas con Dios, eso no le va a hacer nada. Pero cuando transformamos y tenemos las cosas que fueron transformadas por el mismo Satanás, aún el Espíritu Santo te va a decir, no, porque eso que te transformaste no fue mío, pero no te preocupes, que yo te voy a dar algo mejor, con lo mejor del reino de Cristo. Amén. Y algo, ¿verdad?, que se nos hace difícil, ¿verdad?, de dejar que el Señor transforme en nuestro propio yo. Nuestro propio yo, ¿verdad? Porque pensamos, no, de esta manera es mejor, Señor, que tú trabajes de esta manera, ¿verdad? Yo vivo mejor. Y algo, ¿verdad?, que cuando comenzamos a vivir, ¿verdad?, de las apariencias, aún de nuestro interior, se va a comenzar a reflejar hacia afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el interior dice mucho más, ¿verdad? Dice que aún, ¿verdad?, en los ojos se puede reflejar, ¿verdad?, lo que llevamos dentro, ¿verdad? No es que vayamos por la calle mirando a todo el mundo, esta persona es así, esta persona es así, sino que aún nuestros ojos pueden reflejar, ¿verdad?, si verdaderamente estamos dejando que el Señor trabaje en nuestra vida, que el Señor transforme nuestra vida, ¿verdad? Y voy a leer aquí, ¿verdad?, ya que tocaste, ¿verdad?, de la transformación. Voy a tocar esto aquí de Jeremías. Puedes leer, si la tienes por ahí. Ok, porque estoy en Jeremías. Voy a tocar algo de Jeremías, ¿verdad? Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. O sea que si nos visualizamos, ¿verdad?, que nosotros somos ese barro, cuando el Señor, ¿verdad?, está haciendo la transformación en nuestras vidas y nosotros empezamos a movernos. No, Señor, me duele esta área, no quiero que toques esos sentimientos que me hirieron. No quiero que quites, ¿verdad?, esas raíces de amargura. No quiero que quites de mí esa tristeza. Porque muchas veces hay personas que se acostumbran a la tristeza. El Señor queriéndole quitar esa tristeza y ya la tienen por costumbre. ¿Cómo tú me vas a decir eso? En serio. Dios mío. Muchas veces el Señor ya ha hecho una transformación en la vida. Ha quitado esa tristeza, ha quitado ese llanto, ha quitado, ¿verdad?, esa soledad. Y vuelven y la retoman. Y cuando ya el Señor, ¿verdad?, está moldeando sus vidas, o nuestras vidas, vamos a ponernos ahí, ¿verdad?, en esa rueda. Cuando ya el Señor está moldeando nuestras vidas, nos comenzamos a salir del proceso, nos comenzamos a salir de la rueda del alfarero. Y es ahí cuando nos echamos a perder, cuando nos echamos, ¿verdad?, nos caemos, ¿verdad? ¿Y qué hace el Señor nuevamente? Vuelve y no bota eso. Él vuelve a comenzar a quitarle las imperfecciones. Vuelve, ¿verdad? Y el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros. Inquietando. Me llegó algo ahí de momento que se me fue, pero ya no se preocupe. Él comienza, ¿verdad?, a quitar de nuestras áreas, ¿verdad?, todas esas imperfecciones, ¿verdad? Porque si vemos, ¿verdad?, el video, ¿verdad?, de los que trabajan, ¿verdad?, con barro,
ellos comienzan a quitar, ¿verdad?, esas imperfecciones, las impurezas, y así es el Señor con nosotros, ¿verdad? Comienza a quitar de nuestra vida eso que está estorbando, ¿verdad? Que la voluntad del Señor se cumpla en nuestra vida, que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. Y nosotros, ¿verdad?, muchas veces nos salimos de la rueda del alfarero y ya el Señor, ¿verdad?, trabajando en tu vida y no estoy hablando, ¿verdad?, de personas, ¿verdad?, que están en el camino del Señor solamente, sino que aún en tu casa el Señor ha comenzado a trabajar en esa rueda del alfarero. Y tú muchas veces te has salido del proceso, tú muchas veces te has salido de las manos del alfarero, cuando el Señor ha querido quitar de ti vicio, cuando el Señor ha querido quitar de ti raíces de amargura, cuando el Señor ha querido quitar de ti esa depresión, vuelves y retoma, ¿verdad?, lo que el Señor estaba trabajando en ti. Y tenemos que aprender, ¿verdad?, a visualizarnos que el Señor nos toma de su mano, nos pone en el hueco de su mano ahí para moldearnos, para hacernos, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, ¿verdad?, esa vasija, ¿verdad?, que no se va a echar a perder en sus manos. ¿Por qué? Porque las manos del alfarero vamos a estar seguros, en las manos del alfarero vamos a estar, ¿verdad?, ahí bajo su sombra, bajo sus alas, bajo su protección, y el Señor, ¿verdad?, nos va a proteger de todo lo que quiera hacernos daño en esa rueda. Y ahora que me llegó bajo el tema transformados desde adentro. Oye, cuando Dios está transformando desde adentro, se activa el yo. Pero yo no puedo porque es que eso me duele a mí todavía. O sea que ahí están las raíces de amargura. Hay gente todavía en el proceso porque las raíces de amargura aún siguen arropando esa vasija. Entonces, eso está debido a los pensamientos contrarios, a los pensamientos que estaban erróneos en el viejo hombre. Mira, si el viejo hombre tenía tanto poder, que no es un poder que Dios no puede combatir, pero entró tanta información incorrecta a tus pensamientos que se estacionaron dentro del corazón. Y Dios tiene que trabajar con ese corazón, con un sinnúmero de raíces que esa puerta del corazón tiene rodeado. Y para poder entrar dentro de ese corazón, tiene que comenzar a operar, tiene que comenzar a pelear, tiene que comenzar a limpiar, porque hay un sinnúmero de impurezas que van ahí. Un corazón tan pequeño, pero un corazón que se contamina bien fuerte. Y para que ese corazón pueda ser sano, Dios tiene que limpiar hasta lo más profundo del corazón. Para que haya una transformación genuina, no importa cuántos él tarde, lo más importante es que lo que va a hacer él ahí va a tener un peso de gloria. Decía ahí que él viene de gloria en gloria perfeccionando al hombre para que pueda ser intervenido y tenga una verdadera manifestación de transformación en él. Y mira cómo dice nuestro hermano Juni, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas. Dios, o aún el alfarero que está hablando nuestra hermana Wandalí, no va a recordarse de lo que él ha sacado, porque para él es una impureza. No, yo sigo sacando por ahí, no me interesa que sea. Lo que me importa es que la vasija tenga un buen resultado y se vea bien. O sea que él quiere que nosotros sigamos perfeccionándonos para que nos sintamos bien como hombres, para que sintamos y podamos proyectar por nuestra boca las cosas buenas de él. O sea que los frutos del Espíritu se van a manifestar por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y mira cómo dice, gloria al Señor, Primera de Corintios, gloria al Señor, capítulo 15, versículo 51. Mira cómo dice esta palabra: he aquí, os digo, un misterio, así mismo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados
Mira qué manifestación está haciendo el Padre aquí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes son los que se van a transformar aquí? Los que estamos vivos. Los que se queden vivos hasta la venida. ¿Y con qué está haciendo Él ahora mismo? ¿Qué está haciendo el Padre? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está queriendo transformarte a ti. Está queriendo transformarme a mí. Está queriendo transformarte a ti, Wandalí. Para que cuando suene la trompeta, estemos listos y podamos manifestar otra transformación para que lo que está corrupto en este cuerpo se vaya a la muerte de este cuerpo y el Espíritu manifieste que nuestra vida y nuestra alma sean salvas. O sea que Él va a manifestar otra transformación porque Él está peleando por ti, porque Él reconoce, el Espíritu Santo reconoce que este cuerpo, ¿verdad?, es corrupto. Que este cuerpo, ¿verdad?, tiene que estar trabajándose constantemente en transformarse y estar cerca de las cosas buenas de Jehová, estar cerca del Espíritu Santo. Por eso es que dependemos del Espíritu Santo. Por eso es que el que se transforma, y Dios ha hecho muchas cosas nuevas en su transformación, Él reconoce que depende del Espíritu Santo, que él reconoce que sin el Espíritu Santo Él no es nadie. Él reconoce que gracias al Espíritu Santo ha sido renovado. O sea que si tú quieres ser renovado en esta noche, tú tienes que empezar a entender que te hace falta el Espíritu Santo. Que si yo no lo he podido hacer es porque verdaderamente no hemos dejado que el Espíritu Santo reine en nuestra vida. Cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo reina en nuestra vida, no importa las debilidades que lleguen a nuestra vida, no importa las dificultades que lleguen a nuestra vida, yo sé que voy a lograrlo porque yo no estoy solo, sino que el Espíritu Santo está conmigo como poderoso gigante. Él es el que me levanta, Él es el que me restaura, es el que dice: yo hago el querer como el hacer en ti, para levantarte, para restaurarte, para echar de ti, ¿verdad?, todas las imperfecciones y hacer de ti un diamante valioso, un diamante que verdaderamente brille en medio de las tinieblas. Cuando somos personas dirigidas por el Espíritu Santo, no importa las adversidades que tengamos, no importa las cosas que quieran llegar a nuestros pensamientos, el Espíritu Santo te hace sentir que tenemos que echarle hacia afuera lo que están pidiendo, que podamos seguir transformándonos en el camino de Cristo. Gloria al Señor. Bajo el tema transformados desde adentro. Y es desde adentro que Dios quiere transformar personas, no de afuera. Nosotros hoy en día, en los últimos tiempos que vivimos, no podemos vivir de apariencia. No podemos vivir de que yo quiero tener la mejor ropa del mundo. No podemos pensar que queremos tener el mejor carro del mundo. No es malo, pero si mi corazón y mi espíritu están fuera de la voluntad del Padre, yo tengo que reaccionar hoy y entender que hace falta una intervención del Espíritu Santo en mi vida, que verdaderamente entendamos que no es lo que yo pueda tener aquí, el éxito que yo pueda tener. Hay gente que ha tenido éxito aquí en la tierra, han sido, ¿verdad?, transformados para proyectar muchas cosas a este mundo, pero las transformaciones que han tenido han sido ambivalentes, han sido sin recursos adicionales y aún sin resistencia. Pero qué bonito es entender que las cosas de Dios tienen resistencia, que tienen propósito, que tienen, ¿verdad?, para poder seguir hacia adelante y tener, mira, no hay, en el camino de Cristo, no hay limitaciones. En el ámbito de Cristo no hay final, sino que uno puede seguir hacia adelante creciendo y creciendo, pero reconocer siempre que la gloria es del Señor. Reconocer siempre que no fui yo el que me hizo, sino que fue el Espíritu Santo que me transformó para transformar a otro. O sea que
lo que Dios hizo en mí, se supone que de mí salga otra transformación, pero que sabemos y entendemos que no fue por mi fuerza, sino fue por las fuerzas del Espíritu Santo, y toda la gloria siempre será de Él. Vive Dios, aleluya, bajo el tema transformados de adentro. Y para las personas, ¿verdad?, que piensan que Dios no puede transformarlos porque ellos han cometido, ¿verdad?, delitos, porque ellos han cometido maldad, porque ellos han cometido tantas cosas en su vida, ¿verdad?, que piensan que para Dios es imposible cambiarlo, que para Dios es imposible transformarlo. Vámonos a Pablo, ¿verdad? Dice en Hechos 22, cuando él está, ¿verdad?, testificando de lo que el Señor hizo en su vida. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea, que la transformación de cada uno de nosotros, muchas veces, ¿verdad?, pueden haber muchos a tu alrededor, pero si el Señor quiere tratar contigo donde quiera que tú te metas, esa luz puede tocar tu vida. Esa transformación puede tocar tu vida, esa intervención del Señor, ¿verdad? O sea que tú me estás diciendo que hay personas que necesitan una intervención. ¿Por qué necesitan una intervención? Porque posiblemente la transformación que han hecho no la ha hecho bien. Que aún con toda su fuerza no han podido tener el objetivo de seguir hacia adelante y seguir para adelante. O sea que han habido, mira, si hay una de las cosas que en las transformaciones externas, cuando nosotros queremos transformar cosas que verdaderamente queremos ver por nuestros propios ojos, aún el esfuerzo está en el hombre. Y estamos hablando de que lo quiere hacer bien, pero no tiene las herramientas para poder ser fuerte en medio de esa transformación que quiere lograr. ¿Qué transformaciones muchas veces nosotros buscamos? Muchas veces hay hombres y mujeres que quieren arreglar su matrimonio, transformar su matrimonio para que esté bien, pero lo están haciendo a su propio pensamiento. Pero yo he entendido que para que haya un matrimonio saludable, tiene que estar el centro, que es Cristo Jesús. Para que haya una transformación de amor genuino, tiene que estar en el centro el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nuestra casa y no está morando Dios en esa casa, no va a haber una transformación que tenga resistencia, sino que el amor va a estar ambivalente, los problemas, las discusiones van a estar ambivalentes. Y Dios lo que quiere es que entendamos que para transformar una buena relación en tu hogar, no solamente con tu esposo, para que tú tengas una buena relación con tus hijos y con tus familiares, el centro de tu transformación tiene que ser Jesús. Y, ¿verdad? Vemos a un Pablo, ¿verdad?, cuando se llamaba Saulo, ¿verdad?, que perseguía a los cristianos, ¿verdad?, que él pensaba que estaba haciendo el bien, que él pensaba, ¿verdad?, que ya su vida estaba transformada, pero cuando el Señor llega, ¿verdad?, cuando el Señor sale al encuentro de cada uno de nosotros, tenemos que, ¿verdad?, dejar que el Señor trabaje y opere en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en estos tiempos, ¿verdad?, muchas personas, ¿verdad?, el Señor le ha salido al encuentro, el Señor ha querido hacer una transformación en ellos, pero no han dejado que el Señor, ¿verdad?, cambie y transforme esa área, ¿verdad?, que a ellos les está afectando, esas áreas, ¿verdad?, que a ellos les hace falta que el Señor transforme, que el Señor moldee, que el Señor, ¿verdad?, quite de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque de qué nos vale, ¿verdad?, cambiar de apariencia cuando nuestro interior está aún afectado. Hay muchas personas, ¿verdad?, que tú los ves de cambio en cambio, y no digo que vamos a vivir como tirados, ¿verdad?, como si no nos arregláramos, sino que
que muchas veces nos hacen falta cosas en nuestro interior y estamos buscando tantas cosas para llenar ese vacío. Estamos buscando, ¿verdad?, en lo exterior cosas que nos llenen ese vacío que por tanto tiempo el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, ha querido transformar en nuestras vidas, que por tanto tiempo el Señor ha querido, ¿verdad?, tocar la puerta del corazón para hacer esa transformación y no se lo has permitido. Pero cuando tú, ¿verdad?, entiendas, ¿verdad?, que el Señor va a hacer de ti esa transformación que Él quiere hacer, cuando tú reconozcas que sin el Señor tú no eres nadie, que no somos nadie, que sin el Señor no tenemos el valor que el Señor quiere para cada uno de nosotros, entonces el Señor va a hacer esa transformación que en tanto estás buscando en tu vida. Pablo inmediatamente reconoció que esa luz traía una transformación genuina y la aceptó al instante. O sea que hay veces que reconocemos, pero hay veces que no reconocemos. Hay gente que no ha reconocido que Dios le está invitando. Creo que estaba hablando. Sí. Pero muchas veces no reconocemos la voz de Cristo, que tiene que haber una transformación en ti. Y hay gente que muchas veces le echa la culpa al otro. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a que tenemos que transformarnos nosotros primero, antes que poner el señalamiento en otro, antes que poner el señalamiento, porque todos nosotros somos imperfectos. Y nosotros no somos los que transformamos, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer una intervención de orar por la persona, claro, de ponerla en una oración, pero no es que nosotros vamos a llegar a transformar a las personas, sino que el Espíritu Santo de Dios, cuando tú dejas que trabaje en ti, Él es el que va a hacer esa transformación. O sea que a veces no reconocemos que nosotros necesitamos una intervención por un cambio. Y nosotros juzgando y señalando, pero ¿de qué tú estás dependiendo para tú hacer el cambio? O sea que tenemos que poner nuestra balanza y perfeccionar los errores de nuestras vidas, porque verdaderamente que todos nosotros, me incluyo, nos incluimos nosotros, muchas veces tenemos que empezar a seguir transformando las cosas que hay en nuestra vida para que pueda haber un mejor manejo en nuestra vida. Tenemos que involucrar, y no solamente involucrar, entender que es necesario que Dios pose en nuestras vidas, que Dios pose en nuestros hogares para seguir, ¿verdad?, creciendo y floreciendo en nuestras vidas. Bajo el tema transformados desde adentro. Mira, antes de yo irme, yo quiero que entiendas esto. Dice que en Proverbios capítulo 4 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y para que tú puedas cuidar tu corazón y no entren en las imperfecciones dentro de tu vida, aún tu manera de expresarte, tienes que cuidar sobre todas las cosas tu corazón. ¿Cómo tú cuidas tu corazón? Alineando los pensamientos a los pensamientos de Cristo. Cuando tú alineas los pensamientos a las cosas de Cristo, tu corazón siempre va a estar saludable. Eso es lo que Dios quiere en esta noche bajo el tema transformados desde adentro. Gloria al Señor. Así que Dios bendiga a todos los que han entrado. Gloria al Señor.